Bueno, muy buenos días. Los invitamos a tomar asiento para dar inicio al plenario final de este cuarto encuentro internacional de educación judía, organizado conjuntamente por United, del Ministerio de Diásporas de Israel, la Organización Sionista Mundial, a través de sus departamentos de emprendimientos sionistas, educación y hebreo y cultura judía, y el Departamento de Educación de la AMIA, el Vaad HaJinuch. Y antes de introducirnos en la conferencia a cargo del rabino Shai Pirón, vamos a escuchar una salutación de una de las autoridades que nos acompañan. Invitamos al señor presidente del Herzog College, profesor Yehuda Brandes, a dirigirnos su mensaje. Boker Tov, Shalom Lechulam. Buenos días. Yo, antes de agradecer a todos y a cada uno de los que organizaron este congreso, en realidad, si nombrara a todos no quedaría tiempo para nada. Por eso recurro a la memoria de los que estuvieron ayer y saludo y agradezco a todas las personas y las instituciones que se mancomunaron para organizarlo. Hace varios días que estoy en Argentina y tuve la oportunidad de visitar instituciones y escuelas. De hecho, el objetivo principal que tenía yo en este viaje era conocer y aprender. Tenemos que, desde mi punto de vista, el sistema educativo es una fuente de aprendizaje. Ayer tuve 4 reuniones con 4 finalidades diferentes y lo que me mueve es la curiosidad y el interés. Para mí la Argentina es fuente de curiosidad y mucho interés y he aprendido muchas cosas que influyen en cómo nosotros hemos de verlos desde Israel. Una persona aprende de un lugar, escucha música y se siente placer, y mi visita aquí es un placer. Desde la orquesta con todos sus instrumentos que se oye de todas partes. La segunda parte de esta es la impresión. Es una fuente de inspiración. En los grupos de directores, alumnos, educadores y todos aquellos que se ocupan de la educación. La cuarta dimensión es el compromiso. Para que una fuente sea significativa, tenemos que ver qué grado de compromiso. Ayer vimos con el Rambam que hay que mirar a qué nos compromete. Cuando yo me pregunto a mí mismo ¿qué Michlelet Herzog, a la que represento aquí, podemos obtener de este lugar, del sistema educativo en la Argentina, qué aprendimos y a qué nos compromete? Es un sentimiento de gran compromiso para asociarnos y seguir aprendiendo uno del otro y ayudarnos mutuamente para la existencia de la educación aquí y en toda Sudamérica. Por eso quiero saludarlos y desearles que sigan en esta empresa, que sigan concretando los sueños, y nosotros puedo asegurarles que vamos a seguir inmersos en la sociedad con ustedes para juntos poder recabar las fortalezas del pueblo judío y del quehacer educativo. Benditos sean.
Y ahora vamos a proyectar una breve salutación de Yaakov Hagoel, el presidente de la Organización Sionista Mundial, que no pudo estar presente en este encuentro físicamente, pero que está al tanto, pendiente y con muchas ganas de enviarnos sus palabras de bendición. לכם ירושלים בירתה הנצחית של העם היהודי. אני שמח לברך אתכם, המנהיגים של החינוך היהודי. אין לי ספק שאתם הולכים לעבור כנס חשוב מאוד. אני רוצה להודות גם לעמיה וגם לאנשינו בהסתדרות הציונית העולמית, לגאל גרינוולד, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, לסילביה חוסקוביץ' ראש המחלקה למפעלים ציוניים, ולחברתי יפעת עובדיה לוצקי, ראש המחלקה לתרבות ושפה עברית. אין לי ספק שחינוך זה דבר מרכזי בהוויה הציונית. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, תמשיכו לעשות טוב לעם ישראל, ובעזרת השם עוד השנה כאן בירושלים. תודה רבה. En este caso, de la señora Yifat Ovadia Luzki, titular del Departamento de Hebreo y Cultura Judía de la Organización Sionista Mundial. Así que escuchamos a Yifat. חברות וחברים יקרים, משתתפי כנס החינוך היהודי בארגנטינה. אני מברכת אתכם מחדרו של בן יהודה, המוצג במוזיאון השפה העברית בראשון לציון. בסלון של בן יהודה התחולל נס תחיית השפה העברית. הנס הפלאי הזה לא יכול היה לקרות לולא קבוצת מורות ומורים, גננות ומחנכים שפעלו בארץ ישראל. כבר אז נוכחנו לדעת כמה משמעות יש למורים וכמה עוצמה וכוח יש להם בידיים. לכן אני מאמינה שגם לכם יש את הכוח לשנות, להשפיע ולחולל נס. בדיוק כמו השפה העברית, גם העשייה החינוכית שומרת על מסורות העבר, שומרת עלינו כעם, ובאותה נשימה מעוררת השראה לצמיחה ולחדשנות. אני מאחלת לכם כנס משמעותי ומלא בחידושים, וכמו שבן יהודה אמר, היום קצר והמלאכה מרובה. Y ahora sí nos vamos a introducir en la primera conferencia de nuestro plenario, que va a ser el cierre de este maravilloso encuentro que ya nos está dando un poco de nostalgia que se está por terminar. Entre los prestigiosos disertantes de Israel que nos acompañan para inspirarnos y refrescarnos con su palabra vivificante se encuentra el rabino Shai Pirón, ex ministro de Educación de Israel, educador, intelectual, presidente y fundador del movimiento Prima, que brega por la creación de un etos israelí basado en la solidaridad, el Tikkun Olam, y la esperanza mediante soluciones israelíes compartidas a asuntos centrales que lastiman y dividen a la sociedad. Fue ministro de Educación, fue director general del movimiento Akol Jinuj, el Movimiento para el Progreso de la Educación en Israel. Pirón es uno de los fundadores de la ONG Zohar, que brega por acercar a judíos observantes y laicos, y es autor de 5 libros. Shai tituló esta conferencia Los grandes problemas mundiales, la respuesta del sistema educativo. Los ejes sobre los que va a reflexionar son cuáles son los grandes problemas del mundo, cuáles son los mayores desafíos que debemos enfrentar, cómo pueden las escuelas constituirse en motor del sueño y la esperanza para cambiar el mundo. La mayoría de las escuelas, o casi todas, tienen el planning del Bada Jinuj colgado en sus oficinas, y este año elegimos una frase de una canción israelí, tú y yo cambiaremos el mundo. El Bada Jinuj eligió esa frase porque creemos que es inspirador el concepto de que nosotros en las escuelas podemos hacer algo para cambiar el mundo. ¿Es posible? ¿Es solamente una utopía, una hermosa frase? ¿Hay lugar para pensar que de verdad nuestras escuelas pueden ayudar a cambiar el mundo o, como dice Shai en la descripción de su conferencia, convertirse nada más ni nada menos que en el motor de esa esperanza y ese sueño? Bueno, bienvenido Shai, escuchamos tus palabras. Shalom a todos. Quiero seguir las palabras que empezó el Rav Brandes, pero antes otra cosa pequeña. Cuando llegas a un lugar,
es lo más interesante es saber qué te muestran. Si te llevan a mostrarte un cementerio, lo que te quieren mostrar es lo que hubo alguna vez. Si te llevan a un pub o a un lugar de entretenimientos, es qué es lo que pasa ahora. Y si te llevan a un colegio, es qué va a pasar en el futuro. Y creo que el hecho de que vengamos a la Argentina a un congreso de educación significa que lo más importante es no qué pasó, sino qué va a pasar en Argentina. Y no nos vamos a ocupar de cuál es la historia del lugar, sino cuál es el futuro del lugar. Y, por ejemplo, cuando vamos a Polonia, vamos a los cementerios. Cuando venimos al cementerio, en 4 días hemos visto educadores y educación. Y ese es solo un comentario para conectarme con lo que dijo el Rav Brandes. Y Ariel, siempre me presentás en español y no sé lo que decís, pero yo quiero que sepas, Ariel, y que te deseo que en los próximos años que hay una profesión que te queda para toda la vida. Eso es lo único que me queda para siempre. Ex ministro de Educación. Todo lo demás no importa, sino lo único que queda es ex. Pero hay que recordar que todos esos ex vienen porque queremos hacer algo futuro. Por ejemplo, yo les voy a dar mi concepción de mundo, los problemas que yo considero más importantes que están pasando en este mundo hoy. La presentación de hoy es los grandes peligros de la humanidad. El primer problema es el concepto de saber. Cuando yo era alumno, el agente principal del conocimiento era el docente. Y a lo mejor soy ingenuo, pero yo creí que eso era algo objetivo, que era absoluto, que hay correcto e incorrecto, verdad o mentira, pero cuanto más pasa el tiempo, pasan cosas muy... Por empezar, el saber dejó de ser objetivamente absoluto y nosotros hemos dejado de ser los agentes del saber. No hablo del valor, no hablé con Anat sobre la tecnología educativa, pero cuando yo era chico y abría la enciclopedia, al final decía Yud Lamed, que quería decir que el que lo escribió fue Yeshayahu Leibovich. Y si abría Historia de la Shoah, decía Yud Bet, que era Judith Bauer, quien lo había escrito. Cuando abría Akiva Simón había escrito lo que tenía que ver con educación. Los nuestros abren Wikipedia y puede ser que el que escribió eso sea el que estaba sentado al lado de ellos. Yo entiendo la cuestión. Cuando era ex ministro de Educación, yo le pedía a los directores que me muestren un trabajo excelente de algún alumno. Y me acuerdo que una vez vino a una escuela y muy orgullosamente, para que yo la firme, me habían dado sobre la alternativa libre, el libre albedrío. Entonces el chico había hecho un trabajo final sobre eso y en la primera página decía que se discutía entre Shai Pirón y el Rambam acerca del libre albedrío. Y eso fue porque en Google yo voy antes, porque yo buscaba más. O sea, entonces ese chico que estaba por terminar su escuela secundaria, y yo no sabía si llorar, si avergonzarme, solo sabía que lo que tengo que hacer es disculparme ante Maimónides.
Y creo que ese reconocimiento acerca del saber en la era de postverdad y que no hay absolutos es lo primero que tenemos que ser conscientes. El segundo problema es el pasaje de nosotros a yo, que es otro equilibrio entre, hay un desequilibrio entre cuántas veces nos ocupamos de yo y de nosotros. Por ejemplo, la Universidad de Harvard hizo una investigación en 30 países desde el 2000 hasta el 2005, cuántas veces una autoridad dijo yo y cuántas nosotros. Hasta el final de los 90 del siglo pasado, las autoridades o los dirigentes habrían del nosotros 3 veces y media más que a partir del 2000 y después 7 veces más yo que nosotros. Fue un caso de excepcional y es weekend. Sí podemos, que es una excepción que confirma la regla. Estando ahora en una situación en que el yo supera al nosotros, no es, por ejemplo, en Estados Unidos, 70% el problema más agudo es la depresión. 20% en Estados Unidos atentaron contra su vida por lo menos una vez. En Estados Unidos, los muertos por droga, 4 veces más. El pánico, tienen ataques de pánico y es el problema más grave de los jóvenes. A ver, el ejemplo en Israel, esto es un dato. Mes a mes, se enteran de un muerto en un edificio por el olor de gente que vive sola. Me parecía algo inconcebible que sean tanta gente que no tiene familia y entonces quise saber cuántos de ellos tienen familia y me da vergüenza confesarlo. ¿Quién tiene padres de 60, 70 años y que durante 4 días seguidos no se contactaron con ellos? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa en el mundo en que una situación así puede darse? ¿Qué sucedió? Yo voy con mi hijo en el shopping y alguien viene de lejos y me dice, ese es mi amigo, dice el hijo. Entonces yo le digo, bueno, acerquémonos. Y me dice, pero nunca hablé con él. Y dice, pero no me dijiste que era compañero mío. Sí, pero en el Facebook, cuando yo decía amigo, a lo mejor tenía 4 o 5, pero eran amigos. Mis hijos tienen centenares y miles de amigos, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo estoy menos solo? ¿Que no estoy nunca aburrido? Pero en realidad, debido a que tenemos tantas interacciones en profundidad, estamos mucho más solos. Les voy a contar un cuento que parece risueño. El Rav Milgis, que es en Inglaterra, lo llamó al obispo más importante de Inglaterra y le pidió convencer a gente que se case. Quien conoce a Boris Johnson no parece ser el mejor presentador o representante del matrimonio. Entonces
el Raf le pregunta por qué a Johnson le importa eso. Y dice que la gente se casa menos y entonces hay que construir más viviendas. Y si hay que construir más viviendas, aumenta el precio. Y entonces, si la gente se casa, va a haber menos demanda de vivienda. Entonces, lo que parece ser que era un problema económico. La posibilidad de la gente de mantener relaciones de pareja parece ir en descenso. Esto llevó a Inglaterra a nombrar una ministra de soledad, en un ministerio de soledad también en Australia. Son estados que designan ministerios para que se midan con el problema de la soledad de gente que no es capaz de relacionarse, vincularse en la vida. Eso nos lleva a las conclusiones acerca de cómo debe ser el colegio, la escuela. Yo quiero mostrar dos problemas. Las relaciones de la gente tienen que ver con economía. Recién había una persona muy macanuda en el curso que di recién, que era economista. Antes, economía y sociedad eran un mismo tema. Hoy la economía están escindidas. Y ahora hay que decidir si estos y aquellos quieren vincularse. Pero ese es el primer pacto que se ha desmembrado. La economía con la sociedad. Eso es la centralidad de las reglas de juego. Y el tercer pacto que ya no funciona es un ejemplo israelí. Lo voy a decir solo para israelíes. Hace poco tuve una transmisión en la televisión con un ex juez, y entonces no les voy a decir qué pasó, eso es chisme, pero dijo: ¿quiénes son ustedes para decirme qué está permitido y qué está prohibido? ¿Quiénes son ustedes como representantes de la ética? Ella lo dijo en la televisión, pero muchas personas lo piensan. Si alguna vez la ética era una cuestión de bien y mal, legal e ilegal, hoy en día la moral y la ética son en realidad relativas. De hecho, el problema central que yo siento que existe en muchas sociedades es que si en alguna vez la moral fue el ancla alrededor del cual se centraba todo, hoy la moral es una recomendación, una linda idea. Lo veamos, discutiremos. El siguiente problema. Pero cuando tengo el teléfono en la mano, hasta que tenía un teléfono inteligente, recordaba los números de teléfonos de mi esposa y mis hijos. Hoy ya no los recuerdo. Y también recordaba las fechas de cumpleaños de las personas más cercanas. Ahora recibo a la mañana un recordatorio. Hoy es el cumpleaños de fulano. Y entonces, para que pueda remitirme al caso de la manera adecuada. Todo es outsourcing de la memoria, todo sale de la memoria. En el pasado la memoria era parte de mí misma y hoy puedo transferirlo a una tarjeta o a un chip.
Bueno, digamos que hago outsourcing a la memoria para no olvidar fechas importantes. Pero ¿qué pasa si hacemos outsourcing de los valores o de la cultura? ¿Qué pasa cuando lo hacemos con los recuerdos? La diferencia entre conceptos de los que el judaísmo nunca hablaba. El judaísmo no hablaba de historia, sino de memoria. La historia responde a la pregunta ¿qué sucedió? Y en la memoria responde a la pregunta ¿quién soy yo? No es la misma pregunta. La historia se remite a los hechos y la memoria a la identidad. La historia se basa generalmente en lo que pasó con otras personas. La memoria generalmente tiene que ver con lo que me pasa a mí mismo. Cuando yo exteriorizo mi memoria, hay algo de mi identidad que se ve afectado. Y lo más importante que siento es que no sé responder a la pregunta ¿quién soy? El próximo problema que quiero mostrarles es la diferencia, son los cambios, los grandes cambios para la pequeña persona en los 50 años últimos. Acá veamos cómo sacaba fotos, cómo hablaba por teléfono. Veamos sencillamente cómo en mi vida, casi en todos los aspectos cambiaron. Casi no hay nada que no haya cambiado. Hay un dato que yo no invento que dice lo siguiente. Hasta 1932, cualquier cambio promedio llevaba 8 generaciones. Es decir, mi bisabuela vestía la misma ropa que su madre, que su abuela, que su bisabuela. Comían en Shabbat la misma comida. Vivían en la misma calle que sus padres y abuelos hasta 1932. Esa era la norma. 8 generaciones para que se produjera un cambio. A partir de entonces, cada persona atraviesa 8 cambios en su propia vida. Presten atención a esta situación y traten de entenderla. Es decir, recuerdo, profesor Brandes, cuántas cosas digo yo que me han sucedido gracias a usted. Esto es todo. Yo compré mi primera computadora gracias al rabino Brandes, algo que ocupaba toda la mesa y abajo tenía una impresora con papeles con los bordes perforados, las márgenes perforadas. Así funcionaban las cosas. Hoy en día estoy acá y le escribo a mi secretaria, hoy a las 7 de la mañana, le mando una presentación que necesito, pásaselo a la diseñadora gráfica y ella lo hace. Y en el lapso de una hora transcurre todo este circuito. Antes, lo que hice hace 23 minutos por una decisión momentánea, no me interesa el aspecto tecnológico. ¿Cómo influye esto sobre el alma humana, sobre las relaciones personales? Siempre. La tecnología, finalmente, es la expresión de una filosofía. ¿Un ejemplo quieren? Yo no estoy convencido. Voy a darles un ejemplo. Hace varios años estaba claro que yo era o laico o secular, o religioso, de izquierda o de derecha. Con el paso del tiempo, algo pasó y entre paréntesis tiene que ver con la educación diferenciada. Antes era alguien es autista o no es autista. Ahora está en el espectro. Ya no se habla más. ¿Qué eres? ¿De derecha o de izquierda? Estoy en el espectro. ¿Eres religioso o laico? Estoy en el espectro. Entonces se produce una cadena y alguien dice,
Si esto funciona en la filosofía, ¿por qué no puede funcionar en la tecnología? ¿Qué significa algo híbrido? ¿Qué es un vehículo híbrido? Alguien dijo, si con las ideas se puede ser esto y también lo otro, quiere decir que la tecnología también puede ser esto y lo otro. Al contrario, no es que la tecnología modela a las personas, sino que alguien que tuvo una visión, una idea, un pensamiento de avanzada, lo escribió en un libro o surgió en su imaginación. Al principio se escribía en libros porque no había un plan de trabajo de un ingeniero. Si esto fuera un espectáculo unipersonal, yo tiraría el saco hacia el público. De todas maneras, lo que quiero decir es que en realidad, si ustedes miran y vean cómo cambió la tecnología, no es la tecnología lo que cambió, sino la mente humana. Hablamos de otra manera, pensamos de otra manera, amamos de otra manera, odiamos de otra manera, discutimos de otra manera, comemos y dormimos de otra manera, soñamos diferente. Y todo esto finalmente se pone de manifiesto en la tecnología. Lo más importante, después de haber mostrado los problemas, es preguntarnos qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde llevar todo esto? Y quiero desarrollar una idea asombrosa que fue formulado por el rabino Sachs. Ayer hablé de él. Nosotros, como israelíes, tenemos que hacer una reflexión al respecto. Y ahora quiero explicarlo lentamente porque, en mi opinión, es una idea brillante. Según la halajá, no se puede contar, enumerar, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Y qué hacían para contar? Tomaban un versículo en el que hay 10 palabras. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. ¿Por qué lo hicieron? Porque hay un versículo. Si cuando lleves el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya entre ustedes mortandad cuando los hayas contado. Pero yo fracasé y varias veces conté y nunca vi que hubiera estallado una epidemia por esa razón. Entonces, ¿a qué epidemia se refiere este versículo? Y fíjense en las palabras. Así se cuenta quien pasa, aquel que se ha contado medio ciclo, shekel, entonces así se sabe. Esto me suena como una estratagema religiosa. No vamos a contar a las personas, vamos a contar el medio ciclo. Esto significa, hay una idea acá. Entonces, el rabino Sachs, y quiero decirles a Esther y a Ariel que la semana próxima, que también tengo que hablar, pueden recibir esta presentación posteriormente. El rabino Sachs dijo lo siguiente: cuando uno pregunta cuántos judíos hay en el mundo, cuando se quiere hacer un balance, se toma una página Excel para ver cuántos somos. Si los judíos se cuentan a sí mismos, van a entrar en depresión. Entonces, ¿cómo nos cuentan? Según lo que hemos dado al mundo y no según cuántos somos. Cuando cuentes a los hijos de Israel y no se cuentan los judíos por su número, porque en número somos pocos, no tenemos relevancia. En número somos irrelevantes, pero en lo que damos, lo que brindamos, es mucho mayor. Quiero pasar adelante. Mi investigación privada dice
que las escuelas tienen éxito son las escuelas que tienen un objetivo que supera al plan de estudios. Si la escuela aspira a recibir un certificado de matriculación, no vamos a terminar, que quiere decir que terminamos los estudios, pero por ejemplo una escuela antroposófica democrática, escuela para el sionismo, la enmienda del mundo, los valores del laborismo o lo que sea, esa escuela para triunfar, los alumnos necesitan una meta que supera al plan de estudios. Tienen que entender que los judíos somos un medio por el cual su vida será mejor. Por ejemplo, una escuela en Tel Aviv, el maestro de biología entra al 7º grado y les dice que miren una película. Y les dice, este año, Shalom, vamos a estudiar biología, ¿les interesa? ¿No les interesa? Siempre hay 1 o 2 niños que levantan la mano. Y quiero decirles por qué me interesa esto. Por ejemplo, la gimnasia Herzliya, el liceo Herzliya en Tel Aviv. Hay niños hambrientos en África. Y si vamos a estudiar y aprender bien, lograremos, lograremos desarrollar una planta de la cual obtendremos una cápsula en la que aparecen todos los nutrientes básicos para la vida. Vamos a distribuir estas cápsulas en Congo sin costo y vamos a salvar a niños hambrientos en África. ¿Quién quiere estudiar biología? Entonces todo el grado levanta la mano. Vamos a decirlo brevemente. 3 años después, la primera vez tuvo éxito. 5 años después, la segunda vez, organizaron un grupo que viajó al Congo para implementar eso allá. Y prepararon cursos en los 2 últimos años de estudio en el Congo, cómo preparar esto. Lo que sucedió fue lo siguiente. Quiero decir que hace varios años la ONU dijo, hay 17 niños para que que el mundo en el que vivimos sea mejor. Una escuela buena es lo que yo digo. Una escuela buena es la que dice lo siguiente. Enseñemos todo esto, pero también quiero que elijamos, no me importa cuál, una meta que supere, que exceda al plan de estudios, que supere la realidad en la que vivimos y que todo lo que estudiemos se convierta en el medio para convertir al plan de estudio por medio del cual el mundo sea un mundo mejor, en el que vivimos sea un mundo mejor. El proceso más profundo que deben pasar los maestros de la escuela es elegir cuál de estos principios será el que adopte vuestra escuela. Que puede ser una verdadera una carga para los maestros, o yo voy a elegir la igualdad de género, o yo quiero la seguridad personal, que para mí es lo principal. Solo el debate entre los maestros, cuáles son las cosas más importantes para la escuela y qué hará cada uno de ustedes, ese debate se transformará en algo realmente esencial. La primera condición de una escuela para tener éxito es una meta más grande que la vida misma, algo que nos acompañe. Antes de llegar acá, cada uno tiene algo que lo excede, que lo supera. Antes de venir acá, viajé de paseo con mis hijos
y encontré un guía en Bariloche. Me acerqué, hablaba hebreo, un judío, pero no tenía ningún signo, digamos, alágico en su vida. Vivía solo, está casado con una mujer argentina, sus hijos son argentinos, y empezó a discutir conmigo, en el buen sentido de la palabra, sobre judaísmo. Es lo que nos gusta. Entramos al coche. Bueno, voy a apurarme un poco. Me dicen, ahora vamos a viajar a una montaña para jugar un rato allá. Y el coche, hay un coche que circula lentamente, quiere adelantarse. Y entonces, cuando se le adelanta, lo insulta. Y los traductores me dijeron que había... me dijeron los intérpretes que cada palabra en hebreo, cuando se traduce, es más larga. Y con las maldiciones y los insultos sucede lo mismo. Me mira muy serio después de insultarlo y dice, Rabino, perdón, no está bien que yo insulte. Y le pregunto, ¿por qué no está bien? Yo soy uno de los tataranietos del Hafetz Haim que escribió un libro diciendo por qué no está permitido insultar. Yo casi nunca lo hago. Hace 2 minutos me dijiste que no hay Dios, que comes pan en Pesach, que comes en Yom Kippur, y ahora me dices no puedo insultar porque soy descendiente de Hafetz Haim. O sea, cada persona tiene algo que lo excede, un sentido, un significado, un valor mucho más profundo para su propia vida. Y lo tercero que quiero decir es saber que para tener éxito en la vida, Steve Jobs decía, si hubiera sido normal me habría vuelto loco. La escuela tiene que ser un lugar con una atmósfera de creación. Y lo cuarto, ahora me apuro para terminar, como la responsabilidad. Si has nacido pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, sí, es tu culpa. Y algo más que tiene que suceder en las escuelas, tienen que ser lugares que eduquen para la flexibilidad. Un lugar sin flexibilidad, que en las ideas, en la conciencia, en cómo funcionan las cosas. Esto es lo más importante en la escuela, la flexibilidad. Ahora voy a saltear algunas cosas y quiero hablar de los exámenes de matriculación en Israel. La primera pregunta tendría que ser, ¿quién soy? La segunda pregunta, ¿en qué mundo quiero vivir? La tercera, ¿y qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Para mí, este es el examen de matriculación al final de los estudios secundarios. ¿Quién soy yo en mi identidad? ¿En qué mundo quiero vivir? Después de haber estudiado historia, Biblia, geografía, química, etcétera. Después de haber ido a museos, oído conferencias, ¿en qué mundo quiero vivir? Y los alumnos tienen que poder responderla al finalizar sus estudios. ¿Y cuál es mi función en todo esto? Si lográramos, al finalizar el último año de estudios secundarios, llegar con nuestros alumnos a este tipo de procesos profundos y en cuyo final podamos crear algo, ¿en qué mundo? La respuesta, ¿en qué mundo quiero vivir y qué puedo hacer para lograrlo? Sería fantástico. Y por último, quiero mostrarles una película de 1 minuto de duración. ¿Qué espero yo en realidad que suceda
¿Qué hacen los maestros en la escuela? Soñar, atreverse, liberar, posibilitar, modificar, no renunciar. Juntos. Todos los niños que llegan a nosotros con estos aparatos en las piernas. La meta de la escuela es a enseñarle a derribar esas barras de hierro, cada uno tiene las suyas, para que puedan preguntarse quién soy, en qué mundo quiero vivir y qué puedo hacer para lograrlo. Para eso debemos ser lo suficientemente valientes para no ocuparnos todo el tiempo de las ataduras y tratar de liberarnos. Esta escena en la que finalmente no es solamente se libera, no es solo para los alumnos. También el Ministerio de Educación tiene que saber liberar. Quiero contarles un secreto y no se lo cuenten a nadie. Esto es el último minuto. Enseguida termino. La mayor parte de la gente quiere que le digan qué hacer, a condición de que les permitan quejarse y protestar. Nos gusta decir, libérennos, déjennos hacer lo que queremos. Queremos enseñar como se nos ocurre. Entonces viene alguien y nos dice, bueno, vamos. Y entonces empiezan las preguntas. Un momento, ¿qué es esto? Que no realmente queremos. La libertad es un nivel espiritual muy alto, muy elevado. Los maestros y los alumnos tienen que querer eliminar las barras metálicas de sus piernas. Para resumir, tengo un problema. Les mostré los grandes problemas del mundo. En un minuto voy a decir lo que quiero al respecto. El problema es que la escuela no da respuestas a ninguna de estas preguntas. Yo les dije, tenemos un problema en el conocimiento, en quiénes somos, la economía, las reglas de juego han cambiado y los cambios en el mundo. El problema mayor es la escuela no dialoga con el mundo. ¿Cuál es la meta? Fíjense en la lista o de vuestra comunidad y pregúntense si lo que enseñamos responde a los problemas reales de los niños y de sus padres. Y fundamentalmente, fíjense si los niños y las niñas, los maestros y las maestras que forman parte del sistema educativo saben responder a estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿En qué mundo quiero vivir? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Muchas gracias. Muchas gracias, Shai. La verdad que da mucho material para reflexión tu conferencia. Tendríamos muchas cosas que decir, estamos un poco cortos de tiempo. Solamente una frase que no la dijiste vos, pero creo que se desprende y es cortita. Yo me quedo con la frase, somos tanto como damos. Somos tanto como damos. Y me parece que el trabajo de todos va a ser
pensar en cómo seguir dando lo máximo para que estos grandes problemas del mundo de a poquito tengan más relación con lo que pasa en la escuela y la escuela sea efectivamente un motor de cambio y los docentes seamos agentes de cambio. Bueno, entre tanto quiero agradecer muchísimo que se sumó a nuestro plenario la licenciada Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero decir que siento mucho la cercanía de Soledad con toda nuestra comunidad, porque primero que siempre que la invitamos viene, y no solamente eso, sino que me llamó la atención la rapidez desde el momento en que se cursó la invitación hasta que se confirmó la presencia de Soledad, y a pesar de varios cambios de agenda, hizo todos los esfuerzos para poder estar acá hoy con nosotros. Así que te invito, Soledad, a que dirijas tu salutación a todo este público que estamos transitando hoy nuestro último día de congreso. Gracias a Dios, un congreso muy inspirador. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder acompañarlos siempre en estos espacios de reflexión que son importantes para repensarnos y para repensar las instituciones en las que trabajamos y el para qué trabajamos en esas instituciones. Pero en esta ocasión, además, me gustaría celebrar la oportunidad de poder volver a encontrarnos físicamente después de 2 años difíciles, a compartir, a crear, a crecer. Y agradecerles también porque yo también me sentí muy acompañada y muy respaldada por todas las escuelas de la comunidad cuando durante el 2020 y el 2021 dimos la discusión por la presencialidad en las escuelas. Fueron las escuelas de la comunidad judía las que primero se pusieron de pie, las que hicieron los esfuerzos necesarios, las que dieron las discusiones y nos acompañaron en algo que era contra el sentido común, contra el sentido de los únicos especialistas del momento, que eran los epidemiólogos, contra la única palabra autorizada. Nosotros pusimos en valor la escuela, pusimos en valor a los niños y a las niñas y dijimos, hay que devolverles sus espacios de libertad, de crecimiento, y fueron ustedes quienes me acompañaron sin dudas, sin miedos, o si tenían miedo no se notaba, haciendo las modificaciones que creyeron necesarias en sus escuelas, pero sobre todo abriendo las puertas. Así que quería estar hoy presente acá para agradecerles ese compromiso enorme con lo que hacen todos los días para la construcción de un futuro de nuestro país y, por supuesto, de los niños y de las niñas de la ciudad. Segundo, agradecer que nos juntemos a reflexionar después de episodios tan difíciles que nos ponen en crisis, que nos hacen tener que pensar en serio y de verdad la escuela que construimos todos los días. No alcanza con haber abierto las escuelas, fue un montón, pero no alcanza. No alcanza a hacer lo mismo que antes, pero mucho más. Hay que volver a pensar lo que tenemos que hacer adentro de nuestras escuelas y el formato que tienen que tener estas escuelas. Probablemente la mayoría de las conducciones de las escuelas primarias que estén aquí han recibido ya una primera convocatoria, una primera encuesta para repensar el diseño curricular de la escuela primaria. Nuestro objetivo no es cambiar el diseño curricular solamente, sino abrir a un espacio de construcción colectiva de la nueva escuela primaria. Volver a pensar todo lo que hacemos, la forma en que agrupamos a los niños, el sentido que le damos a cada espacio, la forma en que el docente o la docente se ubica en el centro del proceso de aprendizaje. El diseño curricular tiene que ser una excusa para permitirnos internamente romper todas las barreras que tenemos, pensar una escuela distinta post-pandemia, una escuela abierta a los desafíos que nos dejó y que el rabino comentaba recién en lo que pude escuchar, y una escuela donde, y ahí tomo la pelota y me la dejó picando, no esperen que les digamos todo lo que hay que hacer, y no esperen del ADGEP que lleguen todas las notificaciones con las recomendaciones, sino una escuela donde eliminemos las normas y las restricciones para la innovación, eliminemos las prescripciones sobre cómo cada espacio tiene que tener qué sentido y donde cada comunidad educativa pueda libremente pensar las mejores estrategias para alcanzar los objetivos. Esto que iniciamos para la escuela primaria queremos que sea
nuestro sentido de trabajo desde el Ministerio de Educación. No solamente acompañando desde la cercanía y estando en las escuelas, con la supervisión, con mi presencia, con la presencia de nuestros equipos técnicos, sino construyendo con ustedes estos nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje. Con un desafío adicional que para mí es una oportunidad enorme en términos de la crisis de la pandemia, que es la posibilidad de tener a las familias adentro de la escuela, a las familias opinando, exigiéndonos, que a veces es difícil, pero nos vuelve mejores, reteniendo toda esa energía que se construyó en estos 2 años para que aporte también a la mejora de cada uno de los procesos que suceden dentro de nuestras instituciones. Tenemos mucho por hacer, nada de todo esto lo vamos a hacer solos, ni desde el Ministerio, ni desde las escuelas, ni solamente los docentes. Necesitamos a toda la comunidad construyendo este espacio de valor que es la escuela, pero sobre todo necesitamos que la sociedad siga diciendo que la educación es prioridad, que la educación es lo que realmente va a hacer que este momento de tanta angustia, de tanta tristeza de nuestro país salga adelante. La educación es lo que verdaderamente nos va a volver a convertir en un país de desarrollo, en un país de progreso y de igualdad de oportunidades. Y para eso necesitamos estar todos juntos construyendo esa nueva mirada de la escuela y esa visión de progreso de la educación. Así que gracias por todo lo construido hasta acá, gracias por parar la pelota para reflexionar y gracias por lo que queda por delante, que sé que lo vamos a poder seguir construyendo juntos. Hasta pronto. Muchas gracias, Soledad. Bueno, el rabino Shai Pirón habló también de soledad en otro sentido, pero no de tu nombre, sino de no hacerlo solos. Y esta frase de lo que estás diciendo se nota en el trabajo cotidiano, nos sentimos permanentemente en diálogo con la Dirección General de Gestión Privada, con el Ministerio, y encontramos siempre eco a nuestras inquietudes, a nuestros pedidos y a nuestros problemas, y hay un canal de diálogo permanente. Agradezco también la presencia aquí de la Directora General de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires, Magíster Constanza Ortiz. Agradezco también la presencia de Eduardo Silver, el profesor Eduardo Silver, que nos acompaña, lo vi antes. Ayer estuvo Cristina Carriego, la doctora Cristina Carriego, que es la directora pedagógica de la EGEP, así que bueno, gracias, nos sentimos, esto es lo que pasa todo el año, nos sentimos en contacto. Bueno, llegó el momento de reconocer a la que fue nuestra casa en estos 2 días maravillosos, que ni más ni menos que la Escuela Martín Buber, cuyo personal se brindó de cuerpo y alma desde el minuto 0, desde que decidimos hacer este congreso en esta escuela. La respuesta fue un sí incondicional en todos los sentidos posibles. Esta celebración en grande, llena de aprendizaje, de diálogo, de encuentro, de inspiración, no habría sido posible sin la extraordinaria generosidad de todo el equipo de la Escuela Martín Buber. Quiero agradecer muy especialmente a su presidente, el señor Diego Shalom, a su directora general, la magíster Erika Erskovich. Y bueno, tenemos un pequeño presente, mucho menos que lo que ustedes hicieron por nosotros, pero te invito, Erika, por favor, a recibir un pequeño recuerdo de este congreso. Todo lo que ustedes se imaginen, todas las aulas, todas las pizarras digitales, quieren usar el secundario, quieren usar el jardín, quieren usar el primario, quieren usar la sala de acá, toda la escuela a nuestra disposición. Muchísimas, muchísimas gracias, mucho más que lo que puedo expresar en palabras. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta experiencia. Quiero hacer un reconocimiento y pedir un aplauso fuertísimo para todo el equipo organizador del 4º Encuentro Internacional de Educación Judía. Karina Korov, Karin Paley, Sara Stepak, Marga Ar, Sandra Lewin, Karina Gorenstein,
la coordinadora general del encuentro, Esther Malbergier, Débora Rosenfeld, Diana Yudkowski, Mercedes Molina, todos los jóvenes que nos acompañaron y ayudaron en el armado y en la puesta en escena. También un agradecimiento gigante y mucho mayor que el que puedo expresar en palabras. Trabajo domingos, feriados, a las 11 de la noche, a cualquier hora, todo el tiempo, durante meses. Así que muchísimas gracias y la verdad es que se notó en la concreción de este congreso todo el trabajo que hay detrás. Y ahora el conversatorio final. El conversatorio final, ya llegando al final, tenemos las palabras y las cosas, una temática sobre la que conversarán la doctora Graciela Frigerio y el licenciado Bernardo Blechmar. Graciela es educadora e investigadora, doctora en educación por la Universidad de París, ha dirigido y dirige distintas experiencias en formación de posgrado en universidades del país y del exterior. Como profesora invitada recorre universidades en todo el mundo, organizaciones, brindando su reflexión en torno a las instituciones, relaciones entre generaciones, las tareas de educar, cuidar y curar. En la actualidad es profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, donde dirige el doctorado Sentidos, Teorías y Prácticas de la Educación. Tiene numerosas publicaciones. Bernardo se desempeña como profesor de la Universidad San Andrés, Master Coach profesional. Su extenso currículum incluye su rol como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consultor de los Ministerios de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación y de provincias, consultor de fundaciones y ONGs y organismos internacionales. Autor de varios libros y capítulos sobre temas de gestión, liderazgo y cambio, algunos de los cuales han sido galardonados con prestigiosos premios. Así que bueno, es un gran honor que nos acompañen. Pueden subir por aquel lado. Atendiendo fundamentalmente a la hora y también a algunas de las precisiones que nos acaban de dar algunos oradores respecto a la flexibilidad en particular, hemos decidido cambiar absolutamente todo lo que vamos a hacer en beneficio de vuestro almuerzo y de vuestro tiempo que ya está empezando a ocurrir. Recordaba, digamos, después de todo esto de 2 días, simplemente antes de empezar, esa situación en la cual hay un congreso donde hay muchos oradores y efectivamente hay como 14 y efectivamente va a hablar el último y entonces le dice, bueno, quedaba muy poca gente, ya la gente estaba ida y entonces le dice a una persona que quedaba, le dice, bueno, le agradezco mucho, yo soy el número 14, digo, le agradezco mucho que se haya quedado a escucharme. No, yo soy el número 15. Así que les agradecemos mucho que todavía estén con nosotros. La verdad es que la idea de cambiar tiene que ver mucho con una idea que teníamos con Graciela, que fuimos construyendo muy absolutamente fuera de la caja, que era tener una conversación como cualquiera de ustedes como educadores puede tener acerca de las cosas que nos preocupan, nos interesan, las palabras que nos resuenan, dado que la palabra, lo va a comentar en particular Graciela, es sin duda alguna el principal instrumento desde el cual somos y el cual transmitimos. Y por supuesto las palabras tienen una cantidad de posibilidades de ser pensadas, notadas, y se tejen en conversaciones. De hecho, una conversación es un tejido de palabras que de algún modo hacen sentido, de un modo que uno podría decir lo siguiente, en realidad, una conversación a veces tiene que ver con la calidad del lazo, diría decir el lazo, del vínculo que uno tiene con otro. Y por lo tanto una conversación más profunda va a tener que ver con un vínculo más profundo, de mayor confianza, de mayor, digamos, entrega hacia el otro. Pero lo que descubrimos en la gestión es que esto también funciona al revés. Una muy buena conversación puede restituir, reparar o construir un vínculo donde no existía antes de esa conversación. Las palabras construyen relaciones. Las palabras, decía André Breton en última instancia, una palabra te puede matar y una palabra te puede salvar. Y uno sabe que la palabra no solamente tiene un contenido vocal en el sentido, sino que tiene una implicancia física. Es curioso, algunas palabras nos duelen. Y no solamente nos duelen mentalmente, nos duelen emocionalmente, corporalmente.
Y algunas palabras nos tranquilizan, nos calman. Cuando un chico no sabe lo que pasa, muchas veces una palabra, nombrar algo, es lo que tranquiliza. Tal vez nuestra experiencia con la medicina es que cuando alguien no sabe qué tenemos, nos angustia mucho más que cuando nos da un diagnóstico. Y un diagnóstico, ponerle palabra a una angustia. La angustia en última instancia es un sentimiento al cual no se le puede poner una palabra que la pueda contener. Pero bueno, algo de eso teníamos que conversar, algo de las palabras, pero después tenemos un pequeño desafío, porque una conversación no solamente circula en este lugar, sino que queremos que circule en este otro espacio. ¿No, Graciela? Sí, bueno, buenos días a todo el mundo, muchas gracias por esperarnos, por acompañarnos. Y como bien decía Bernardo, este es un ejercicio para nosotros de una gran exigencia a la que todos ustedes están confrontados cotidianamente en las escuelas, que es de haber preparado cosas y tener que hacer frente al encuentro. Y responder en el encuentro a eso que modifica lo que uno tenía previsto. Uno preparó, estudió, etcétera, todo, y después se encuentra con el otro. Y el encuentro con el otro, si el otro está ahí, modifica cosas. Así que hemos preparado un montón con Bernardo para cambiarlo todo, como él decía. Pero lo que me importa destacar antes de pedirles que se incorporen a la conversación es por qué elegimos este título, Las palabras y las cosas. Algunos de ustedes recordarán ahí, es un título de un libro de Foucault, y también está el libro que dice Las palabras sin las cosas. Y en este tiempo donde la opinología ocupa tanto lugar, donde las palabras están tan bastardeadas, donde los significados están tan omitidos y los sentidos tan restringidos, nos pareció que era bueno en educación darse un tiempo para conversar, para poner en relación las palabras y las cosas. Y poner en conversación, como bien anunciaba ya Bernardo, no es cualquier ejercicio, es un ejercicio muy difícil. Una cosa es parlotear, charlotear, otra cosa es conversar. La filosofía dice que para poder conversar con otro uno tiene que estar dispuesto a dejarse desalojar momentáneamente de la certeza que lo habita. En consecuencia, conversar implica hospedar la extranjeridad del otro, de la otra lengua, del otro pensamiento, de la otra idea. Y alojar, cobijar, recibir, anfitrionar son verbos propios a la relación. Nosotros teníamos con Bernardo la idea, si nos da tiempo algo vamos a mantener, de unas palabras que queríamos decirnos entre nosotros, decirnos a nosotros y a ustedes lo que entendíamos por ellas y después intercambiar ideas. Pero teníamos también la necesidad, la decisión de invitarlos a ustedes a conversar. Teníamos un ejercicio previsto para el final y de pronto nos dimos cuenta que iba a quedarles muy poco tiempo. Y entonces invertimos la cuestión y vamos a empezar por esa consigna. Totalmente. Dale. A ver, dado que este es un diálogo entre todos, lo que después nos vamos a comentar, ¿te parece, Graciela? Algunas de las cosas que nosotros pensamos, pero ahora el desafío es para ustedes. La idea es la siguiente. Si podemos pasar los slides. Les vamos a pedir que ustedes puedan escribir, señalar en el celular, tres palabras que de algún modo nombren pensamientos, esperanzas, temores, situaciones, las cosas que por algún motivo las interpelen, les preocupan, hoy como educadores en este tiempo que nos toca vivir. Es decir, lo que vamos a hacer es que cada uno va a escribir, lo va a hacer a través de poder hacerlo con el QR que está allá, o si no entran directamente lo podemos poner, o si no escanean el celular, y si no van directamente a ese número. Cuando nosotros le decimos ya, esto me encanta porque es de última tecnología, va a ser 1, 2, 3, ya, esa parte que es de última generación, ustedes escriben tres palabras que de algún modo reflejan algo de lo que están sintiendo, pensando, temiendo, queriendo, esperando. Y vamos a ver qué resulta de todo esto. ¿Ok? Listo, 1, 2, 3, ya. Y va a ir apareciendo, ¿verdad? Ahora, como diría algún personaje, puede fallar. Está funcionando, vamos, vamos.
obviamente parecería ser que la más votada es incertidumbre. Bien, por un lado me sumo a esa palabra y no sé qué va a ocurrir. No, quiero tomar solamente y articularla muy brevemente, con 2 o 3 palabras que aparecen. Sin duda alguna, si hay algo que ha cambiado, es que lo que antes suponíamos que venía como una suerte de continuidad, rutina se hablaba en algún momento, la rutina se ha transformado justamente en el cambio. Y lo que quiebra el cambio es algo de rutina. Es complicado, pero casi estamos transitando un modelo de ese tipo. Me gustaría solamente quedar solamente con 2 o 3 cosas. Una, el tema del desafío. Una de las palabras que yo había elegido, como algunas palabras que a mí por lo menos me tocan hoy, es la palabra aceptación. Para mí la palabra aceptación tiene que ver con un punto de hacerse cargo de la situación en la cual estoy. Aceptación no es negación y aceptación no es resignación. Aceptación significa el lugar de ese docente, de ese director, de cualquier persona que se haga cargo de algo, que le pone un punto a su apreciación, a su diagnóstico, y aparece una palabra que apareció hace un poquito. Se llama ¿qué hacer? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué nos toca hacer con esto que estamos viviendo? No hay condición de liderazgo sin la aceptación y la posibilidad de hacerse cargo del cargo. Y ahí viene el tema de los desafíos. Los desafíos tienen mucho que ver con cómo lo pensamos. Un desafío para mí tiene 3 condiciones. La primera condición es que me interese. Porque si no hay interés, será un desafío para otros, pero no para nosotros. La segunda condición es que no estés seguro de lograrlo. Y eso tiene mucho que ver con la estimulación a usarlo. Y la tercera es explorarlo. Y para eso, de algún modo, requiero un otro u otros con el cual poder plantearlo. La pregunta que nos podemos hacer es hacernos cargo de aquello que estamos viendo, operar y tener una estrategia. Y eso tiene mucho que ver con la palabra esperanza que surge ahí. Voy a utilizar solamente para eso una expresión de Émile Cioran. Émile Cioran decía en algún momento, y era casi el filósofo de las situaciones muy profundas y duras y de dolor, pero decía: la enfermedad por totalidad, la enfermedad más profunda que tiene cualquier educador es la esperanza. El pesimismo no tiene doctrina, decía. Y hay algo que significa que tenemos por lo que hacer para que algo que tomamos lo dejemos mejor. Si hay algo que define la gestión, es la responsabilidad de que lo que tomamos, una clase, un centro educativo, cuando lo dejemos, lo llevemos a otro lugar distinto al que lo encontramos. En todo, no, probablemente no. En aquello que contribuyamos, porque ni empieza la historia con nosotros, ni termina la historia con nosotros. Por lo tanto, definir eso es también definir el sentido. Y eso tiene mucho que ver con el tema de cómo conocerse, cómo reconocernos, que fue la otra palabra que yo elegí. Reconocer y reconocernos. Me parece que ahí tenemos un desafío por pensar. Y la última, nada más que me gusta que esté ahí, tiempo. Yo por lo menos hace un tiempo que llevo una especie de pequeña campaña absolutamente fracasada, lo tengo que decir, que tiene que ver con colocar en cada escuela una frase en el frontispicio que diga: aquí tenemos tiempo. Aquí tenemos tiempo. En un momento donde todo es velocidad, todo es ya, para ahora, para antes, la posibilidad de que la escuela sea resistente y rebelde frente a ese autoritarismo de la velocidad, poder tiempo para pensar, conversar
y si ustedes quieren, además de la palabra, para disfrutar del silencio. En una sociedad donde hay mucho ruido, la palabra se combina con el silencio. Con esto termino. Luis Villoro, un filósofo mexicano, escribió un texto muy lindo que se llama La significación del silencio. Y decía que no hay posibilidad de palabra si no está sostenida sobre el silencio. Esto es como la trama y la urdimbre. Hablamos entre un silencio y otro, pero el silencio tiene una significación particular. No solamente es ausencia de palabra, el silencio también dice cosas. Y eso me llevó a pensar, cuando nosotros pedimos un minuto de silencio, no es que estamos ausentes de palabra, sino que el silencio dice lo que las palabras no pueden nombrar. Hace 2 días, en esta ciudad, se cumplieron 28 años del atentado asesino contra la AMIA. Y así como en muchas cosas, no hay palabras que nombren lo innombrable. Y el silencio tiene la expresión no solo de ser ausencia de palabra, sino que el silencio dice lo que las palabras no pueden nombrar. Y también por eso el silencio es parte de nuestra posibilidad comunicativa. De hecho, el silencio de una biblioteca no es solamente un tema burocrático, es la posibilidad de tener el espacio para pensar y conectarse y co-construir lo que ese libro me está diciendo a mí y lo que yo pienso con ese libro. El silencio también es parte de nuestra palabra. Graciela. Bueno, ustedes entienden que hicimos una invitación que se convierte de verdad en un desafío para nosotros, y yo los invito a trabajar entre ustedes sobre este cuadro en las escuelas y entre escuelas, porque me parece que es como un telón de fondo que reúne lo que preocupa, lo que ilusiona, lo que da a soñar, lo que angustia. Entonces, mientras miraba, ¿no?, y veía cómo iban cambiando de dimensión las palabras, que quiere decir cuántos votaron esa palabra, cuántos la escribieron, cuántos tenían mucha importancia y fueron perdiendo importancia, cuando me encontré con todo esto decía, bueno, ¿cómo leo esto? ¿No? Y de verdad uno podría, los invito y comparto en todo caso mi lectura, que no pasa tanto por pensar la gestión, como Bernardo tomó esta línea, sino más vale a pensar la educación y lo que la educación pone en juego en nosotros. Entonces, una primera cosa que me aparece es, digamos, si me voy por las ramas, ustedes me perdonan, y si no les importa lo que digo, lo tiran, no hay problema, no tienen que estar de acuerdo conmigo. No, pero me acordaba mirando esto, en la diferencia que propone Agamben, que se juega para la educación la distinción entre lo actual y lo contemporáneo. ¿No? Las palabras grandes tienen como cosas de actualidad muy fuerte, ¿no? La incertidumbre, que además es una palabra que se nos volvió un caballito de batalla, y que hay que poder leerla en todos sus significados y adjudicarle todos los sentidos. No hay nada más incierto que nacer. La incertidumbre nos acompaña desde que somos así arrojados al mundo. Desde que llegamos a lo seco partiendo de lo húmedo, lo que nos agarra es la incertidumbre. Nacemos así, desvalidos, necesitados de otro, sin entender nada, sin palabras. Esta cosa de palabras, para algunos de nosotros, tenía el sentido de recordar que después de todo educar es apalabrar los cuerpos. Es pasar a otro las palabras, es pasar a otro los significados y crear sobre los significados la superficie que permita que cada uno le encuentre su sentido. Y la educación se juega en el sentido que ponemos sobre las cosas. Entonces, si yo sobre incertidumbre le saco la actualidad y la vuelvo contemporánea, es decir, recupero que es una palabra antigua que tiene que ver con la vida misma, y la educación tiene que ver con las vidas, y la pregunta que se abre es de qué modo la educación participa a vidas vivificantes, a vidas que den ganas de ser vividas, o construyen vidas dañadas o vidas mutiladas, como decía la Escuela de Frankfurt, a propósito de otras palabras que aparecen acá. Y los invito a que ustedes piensen sobre la letra grande y la letra chica. ¿No? Uno podría hacer un extraordinario trabajo sobre la letra chica.
Fíjense, sentidos chico, indiferencia chico, deserción chico, común chico, enfermedad chico. No, es decir, podríamos pensar en esa proporción sobre las cosas. Pero incertidumbre para un educador es igual a conocimiento. No hay conocimiento sin extranjeridad. No hay conocimiento sin incertidumbre. No hay conocimiento sin hacerse una pregunta para la que no se sabe la respuesta. Entonces, incertidumbre podría aparecer como amenazante, o decir, qué bueno que apareció en el centro, ¿no?, votada por todos, las ganas de decir, después de todo, trabajar en educación tiene que ver con invitar al otro a un territorio desconocido, donde solo le podemos decir, hay cosas inciertas, pero te prometemos acompañamiento. Acompañar es también un verbo que apareció por ahí y es un verbo a contrastar con desamparo y es un verbo a contrastar con soledad. Un famoso psicoanalista inglés, Winnicott, decían que un niño tenía siempre que aprender a estar un rato solo, ¿no?, que tenía que poder llevarse bien consigo mismo, y él hace el elogio de esa soledad. El problema de la soledad es la cuota de soledad. Uno aguanta un cachito de soledad. Y el problema es cómo otros acompañan la soledad para que la soledad no se registre como abandono, desentendimiento o indiferencia. Entonces, hay palabras recontra interesantes para pensar institucionalmente. Pusieron por ahí la palabra sostener. ¿Qué es una institución sin un sistema así de respaldo? Un holding. Los que hacen el holding a los que hacen el holding, ¿no? Y el holding es esa actividad primera que uno hace con un bebecito, de decir, hay que abarajarlo cuando llega al mundo para que no sienta el pánico de creer, de pensar, de temer que lo dejen caer. Educar es asegurarse, quizás para algunos de nosotros, tal vez para muchos de los que estamos acá, que educar finalmente es asegurarse de que no se deja caer a nadie, que la mano no es la mano que atrapa para siempre, pero tampoco es la mano que suelta antes de que el otro pueda ponerse de pie y hacer su camino solo. Digo, es maravilloso el cuadro, da para pensar muchísimo y me parece que toma la cuestión del reconocimiento en un registro complementario al que Bernardo les ofrecía recién. Hay un pensador que es Paul Ricoeur, dice, mire, es inútil ofrecer conocimientos si previamente no se ejerce el acto de reconocer. Ser reconocido es condición de querer saber. Gracias. Este es el momento de terminar esto. Muchas gracias. Gracias, Ariel, gracias, Esther, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. No saquemos todavía el cuadrito con las palabras, no las saquemos todavía, por favor. Bueno, gracias Bernardo, gracias Graciela. La verdad que hermoso broche de oro este plenario para este encuentro tan lindo que estamos viviendo estos días. Queremos agradecer a todos por acompañarnos. Acá la palabra más grande es incertidumbre. Tomando prestada una reflexión que escuché ayer de Jay Pirón en uno de los espacios donde me tocó acompañarlo, es verdad que hay mucha incertidumbre, pero creo que hay una certeza y espero que esa nos acompañe quizás como frase inspiradora de este plenario, y es que tenemos la certeza de que tenemos la misión de reparar el mundo. Independientemente de todo lo que no sabemos, una cosa sí sabemos, y es que queremos un mundo mejor, queremos que las escuelas sean vehículos para un mundo mejor. Sabemos que tenemos esa responsabilidad y tomamos la posta, tomamos la responsabilidad de continuar. Ahora vamos enseguida a brindar por este maravilloso encuentro. Abajo hay un brindis a modo de almuerzo. Quiero agradecerle a todos por habernos acompañado. Después del almuerzo va a haber algunas reuniones de asesoramiento, algunas reuniones que están pautadas. Inema Tou Manaim Shevet Ahim Gam Yahad. Qué bello y qué hermoso es que los hermanos estén juntos. Hoy además es el Día del Amigo, es simbólico que estamos terminando este encuentro en el Día del Amigo, así que qué bello y hermoso es que los amigos estemos juntos y que hayamos estrechado lazos de amistad. Y también, si quieren ser más ambiciosos, es el día que el hombre llegó a la luna, así que ¿por qué no
confiar en que podemos llegar mucho más lejos que lo que estamos, que podemos estirarnos al máximo para que con el máximo esfuerzo de que somos capaces podamos llegar a donde no imaginamos que se puede llegar y efectivamente hacer de este mundo un lugar más vivible, más habitable, más hermoso, más amigable. Gracias por compartir este maravilloso encuentro.